En este ciclo de lectura de los íconos, hoy quiero leer con ustedes el ícono de María Magdalena, que los orientales llaman igual que los apóstoles, ¿no? Está a la misma altura que ellos porque, imagínense, ella le avisó a Pedro que Jesús había resucitado, ¿no? Y entonces la primera que anunció la buena noticia, la gran buena noticia, que Jesucristo venció la muerte, la dio ella. Bueno, este icono va a tener distintas representaciones, pero lo que va a ser común en María Magdalena, sus atributos. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros decimos leer un icono porque nos está contando una historia o nos está diciendo algo, presentando un misterio, y por eso leer un icono, estamos tratando de aprender este lenguaje para leerlo? Hay como dos palabras que siempre van a estar escritas, ¿no es cierto?, para decirnos es María Magdalena. Bueno, por supuesto que hay palabras, letras, ¿no?, que nos van a decir María de Magdala, pero después siempre va a estar presente el cabello suelto, que es muy poco usual en los íconos, y va a haber un frasco de perfume, un frasco costoso, valioso. Bueno, esto que les digo, María de Magdala, vieron que los íconos siempre llevan el nombre del santo, y nosotros lo que sabemos es que se llamaba María. Hay muchas Marías que rodean a la vida de Jesús. Es posible que fuera un nombre muy común en la época de Jesús, que sería el nombre Miriam, y que significaría, también hay muchas significaciones, pero se supone que significará señora. Posiblemente esta María de Magdala, es decir, Magdala es un pequeño puerto, una ciudad en donde se procesaba el pescado en la antigüedad, en donde había saladeros de pescado. Pero ese lugar era muy próspero, y ese pescado que se salaba en ese lugar se llegaba a exportar, y en muchos lugares del Imperio Romano se comía el pescado que se pescaba en el mar de Galilea. Magdala está en las orillas del mar de Galilea, y que se salaba en esa ciudad. Y algo muy interesante es que de una manera providencial, evidentemente con estas cosas que tiene Dios, haciendo unas excavaciones para construir un edificio, hace muy poquito, ¿no?, hace solamente unos años, se descubrió la ciudad de Magdala, y se la descubrió bastante intacta porque esa ciudad fue destruida en el siglo I. ¿Se acuerdan que en el año 70 entró el emperador Tito en Jerusalén y destruyó la nación de Israel? Bueno, en ese momento también se destruye esta ciudad. Entonces es muy lindo porque uno encuentra esa ciudad tal cual como la pudo conocer Jesús, porque es una ciudad que está en Galilea, al borde del mar, así que muy posiblemente fue visitada por Jesús, y muy posiblemente era la ciudad en donde ella vivía o tenía propiedades, o no se sabe exactamente, porque las tradiciones hacen que haya una María o varias Marías, ¿no es cierto? Algunos identifican distintos relatos, el de la mujer adúltera, el de la hermana de Lázaro y por eso María de Betania, el de la mujer que en la casa de Simón derrama ese óleo costosísimo, porque también María de Betania derrama un óleo costosísimo cuando es el festejo de la resurrección de Lázaro sobre Jesús, y entonces no se sabe si se trata de una sola persona o de varias personas que tienen ese mismo nombre. Yo personalmente, a mí me gusta pensar que es la misma persona, porque se trata como de un prototipo, ¿no? Y es en realidad que Dios utiliza lo más bajo,
para hacer las obras más altas. Y entonces en los milagros hay una situación de emergencia al principio, estamos muy mal, ¿no es cierto? Hay una mujer que está enferma y hace 14 años que sufre hemorragias, ¿no es cierto? Hay un hombre que es ciego de nacimiento, hay 5.000 personas y hay 5 panes y 2 pescados. Hay algo terrible, ¿no es cierto? Y después hay algo sobreabundante, ¿no? El ciego ve perfectamente, el paralítico agarra la camilla y se la lleva. Los que comen, las 5.000 personas comen los panes y los pescados hasta saciarse y se recogen 12 canastas con los restos. Entonces eso vendría a ser como ese prototipo de la acción de Dios, ¿no? Hay alguien que está muy mal y con el cual Dios hace una gran tarea. Entonces Zaqueo era el jefe de los recaudadores de impuestos, era un hombre muy malo, ¿no es cierto? Era un cipayo, un hombre que se había vendido a los romanos para extorsionar a los judíos, cobrándole los impuestos y dárselos a los opresores. Nadie lo quería. Bueno, pero después se convierte en un gran hombre que devuelve todo lo que robó, ¿no es cierto? La historia de Mateo, ¿no es cierto? Un publicano. También Dios lo saca de la mesa de recaudación de impuestos y lo convierte en un evangelista, ¿no? Y nosotros 2000 años después seguimos conociendo a Jesús a través del relato de ese tarambana, ¿no es cierto? Que en su momento nadie le hubiera creído ningún relato. Bueno, lo mismo pasa con María Magdalena, de la cual Jesús habría echado 7 demonios, ¿no? Con lo que significa el número 7, ¿no? Es decir, estaba totalmente poseída por el mal, pero la cuestión es que esta mujer no es que se convierte en una señora honesta, ¿no? Que vive penando sus culpas pasadas, sino se convierte en aquella que ama tan decididamente a Jesús, que está a los pies de la cruz junto al Maestro y que va a la tumba de Jesús en esa mañana del día domingo y encuentra la tumba vacía y, según los relatos, es la primera que lo ve al Señor resucitado y la primera que vuelve para anunciar que encontró la tumba vacía, ¿no? Es decir, Dios hace grandes cosas con personas que están en situaciones muy postradas. Bueno, esto que les decía, además del nombre, que va a aparecer siempre, como en cualquier icono, va a aparecer ese símbolo del pelo suelto y del frasco del alabastro. Del pelo suelto les cuento que solamente se representa a María Magdalena con el pelo suelto, salvo que fuera un icono de alguna persona de otra época, más contemporánea, ¿no es cierto? Porque se podrían hacer iconos de santos actuales, ¿no? Y entonces evidentemente, no sé si se hiciera un icono de Laurita Vicuña, no se le pondría un velo, ¿no es cierto? Porque nunca lo llevó, ¿no es cierto? Ni fue consagrada. Pero en ese momento la mujer, que no era una prostituta, llevaba siempre un velo. Después le voy a hablar de ese velo que se llamaba maforium. Entonces, evidentemente, el mostrarla de esa manera significa catalogarla. Se trata de una prostituta. Y contarles entonces un poquito cuál es la historia del pelo, yo que soy pelado, de la historia del pelo en la Sagrada Escritura. Y decirles que desde tiempos primitivos los hebreos se dejaron crecer la barba, aunque la mantenían siempre bien arreglada y se cortaban el cabello en una medida moderada. Es decir, no eran desaliñados, ¿no? ni se dejaban el pelo excesivamente largo. Descuidar el cabello o la barba, dejándolos sin recortar o desatendidos, era solamente señal de duelo, cuando una persona estaba pasando por un gran dolor. Y eso lo dice el segundo libro de Samuel, en el capítulo 19, versículo 24. Las hebreas cuidaban su cabello
y se lo dejaban largo como señal de belleza. Eso dice el Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Ese amado está enamorado, ¿no? de esa cabellera que tiene su amada. Y también aparece en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11. El que una mujer se cortase el pelo era señal de duelo y aflicción, es decir, era justamente raparse, ¿no es cierto? Era una señal de duelo para una mujer. Bueno, los cristianos, tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo, vieron la necesidad de aconsejar a las mujeres cristianas que no dieran indebida atención a los peinados y adornos, como era costumbre en aquellos días. Imagínense en momentos medio terribles del Imperio Romano, ¿no? Entonces que las cristianas se destacaran entre las mujeres paganas por su modestia, ¿no? Por el cuidado, porque no tuvieran un excesivo cuidado en su adorno. En vez de eso, se las instó a que centrasen su atención en adornarse con la vestidura incorruptible de un espíritu quieto y apacible. Eso vemos en la primera carta de Pedro, en el capítulo 3, versículo 3, y en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 9. El apóstol Pablo afirmó que era natural que el hombre tuviera el cabello más corto que la mujer. Era una vergüenza para una mujer que se la rapara o trasquilara. Dios le había dado un cabello largo en lugar de prenda para la cabeza, para cubrir su cabeza. Pero Pablo explicó que esta cubierta natural, que era una gloria para la mujer, no la excusaba de cubrirse la cabeza con una señal de autoridad al orar o profetizar en una congregación cristiana, en una asamblea cristiana. Y eso lo dice en la primera carta de los Corintios 11, en el capítulo 3 al 16. Bueno, justamente esta enseñanza de San Pablo lo que obligó a las mujeres a llevar mantilla, ¿no es cierto?, durante la misa, que no lo hacían los varones, hasta después del Concilio Vaticano II, que se dejó de utilizar. Y era justamente una forma de cubrir eso que podía llegar a distraer la atención, porque evidentemente la cabellera hace que la mujer sea más bonita, y entonces por eso se quiere decir María Magdalena era una mujer deshonesta, ¿no es cierto? Era una mujer que mostraba su cabellera, que con ella enloquecía a los hombres, ¿no es cierto? Los enamoraba, y que lo hacía contrariamente a lo que exigían las reglas de la modestia. Que no usaban maforium, ¿no es cierto? El maforium, ya les digo, la mujer llevaba una túnica y encima un manto, lo mismo que el hombre, quizás con un pliegue distinto, ¿no es cierto? Pero lo mismo. Bueno, encima de ese manto llevaba un maforium, que era como si fuera una mantilla, algo que cubría la cabeza y que era más corta, y cualquier mujer casada, cualquier mujer respetable, iba a llevar siempre ese maforium, iba a cubrir su cabello y solamente iba a mostrar ese cabello en la intimidad del hogar y para atraer solamente a su esposo. La Virgen María, por ejemplo, que siempre lleva maforium, ¿no? Es decir, una toca, algo que agarra, ¿no es cierto?, el pelo por debajo y encima esa mantilla. Como es una mujer casada, entonces va a llevar siempre el maforium. Pero para no querer confundir, ¿no es cierto? Bueno, se trata de una mujer casada, pero se trata de una mujer virgen. Entonces, encima del maforium, la Virgen María en la iconografía lleva 3 estrellas, una en cada uno de los hombros y otro en el medio de la frente. Y va a significar que la Virgen es virgen antes,
durante y después del parto. Por eso son 3 estrellas, ¿no? Bueno, entonces ese velo o manto de tela grande que servía para cubrir la cabeza y los hombros de las mujeres nobles en Grecia, y que por lo tanto era la vestimenta que se utilizaba en los íconos que nacen en el mundo bizantino, ¿no es cierto?, en el mundo de la ciudad de Constantinopla, pero que había sido la antigua colonia griega Bizancio, y por eso el modo de vestir tenía mucho que ver con el modo griego. Ese modo, ese hábito no lo va a llevar María Magdalena. Y después lo otro que va a llevar es ese frasco de alabastro, porque ya les digo, se la identifica con esa mujer que derramó ese perfume costosísimo sobre la cabeza en un caso, sobre los pies en otro, de Jesús para ungirlos. Bueno, ¿cuáles son los episodios, ¿no?, en donde aparece esta mujer, que ya les digo, no sabemos si se trata de uno, pero hacemos de cuenta que se tratara de una? Bueno, en el momento de apedrear a la mujer adúltera, ¿se acuerdan cuando hombres le presentan a Jesús? Encontramos una mujer en flagrante adulterio. Moisés en su ley nos manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Están en el templo, en la explanada del templo, y entonces Jesús empieza a hacer como unos garabatos en la arena, y ellos insisten, y entonces Jesús dice: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y entonces sigue haciendo unos garabatos. Algunos dicen que en esos garabatos le escribía a todas esas personas sus pecados. No sabemos si fue así o simplemente daba el tiempo para que el Espíritu Santo los iluminara interiormente, pero la cuestión es que, empezando por los más ancianos, todos se fueron retirando uno tras otro, y se queda Jesús en un diálogo muy lindo con esa mujer adúltera. Mujer, ¿alguien te ha condenado? No, Señor. Bueno, yo tampoco. Levántate y no peques más. Unos identifican entonces a María Magdalena con esa mujer en ese momento, que evidentemente queda muy agradecida por Jesús, muy sorprendida por Jesús, muy enamorada de Jesús, ¿no?, porque evidentemente es una mujer apasionada, no una mujer que quiere enamorar, pero seguramente que buscaría ella también, ¿no es cierto?, el amor. Y entonces evidentemente Jesús debía ser muy amable, tiene que ser muy amable. También aparece, ¿no es cierto?, en los episodios de Lázaro en la casa en Betania. Betania está muy cerquita de Jerusalén, ¿no es cierto? Jerusalén, viene el Monte de los Olivos, del otro lado del Monte de los Olivos está Betania, así que era un camino que Jesús utilizaba mucho para entrar por el Monte de los Olivos en Jerusalén. Entonces tenía que pasar por esa casa. Se supone que era una finca, que eran personas bastante bien económicamente. Había un hombre, Lázaro, que era amigo de Jesús, tenía 2 hermanas, Marta y María, y entonces se acuerdan, María es la que está a los pies de Jesús, mientras Marta está atendiendo las cosas de la casa. Evidentemente no era fácil alojar a 13 hombres adultos que de repente caían sin que se anunciaran, y había que alojarlos, y había que limpiarlos, y había que alimentarlos. Y bueno, y María está a los pies de Jesús, ¿no? Y entonces Marta se molesta, ¿no?, y le dice: dile que me ayude. Y Jesús dice: María eligió la mejor parte que no le será quitada. Entonces también esa María, ¿no es cierto?, que está escuchándolo a Jesús mientras Marta hace sus quehaceres, esa María no tiene el velo, ¿no es cierto?, y tiene los cabellos al viento. También aparece entonces en la resurrección de Lázaro, ¿no? En el momento en que Marta y María, Jesús se acuerdan, sabe que Lázaro está mal, lo mandan llamar, Jesús se retrasa, llega, Marta le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, pero yo sé que aún ahora
Dios te concederá todo lo que le pidas. Y entonces Jesús resucita a Lázaro, ¿no? Y en ese acto de implorarle a Jesús, ¿no? de rogarle a Jesús por la vida de su hermano, están arrodilladas iconográficamente Marta y María también entonces aparece con su cabellera. También aparece en el episodio de la unción de Betania, ¿no es cierto? Porque después que Jesús resucita a Lázaro, se hace un festejo por esa resurrección y entonces estaban ahí, ¿no es cierto?, Marta y María, y Marta es esta que derrama sobre los pies de Jesús ese óleo costosísimo, 300 denarios, realmente era una suma muy importante. Un denario era más o menos el jornal de una persona, es decir, 300 denarios es el sueldo de 300 días, ¿no? Casi un año de trabajo. Y Jesús se alegra de eso, a pesar de que Judas lo regaña, ¿no? ¿Cómo se retiró esto, ¿no? Tan valioso, se podría haber vendido y se podría haber dado a los pobres, y Jesús le dijo que no se preocupaban, que lo estaba ungiendo, preparándolo para su muerte. Nadie pensaba que muy prontito Jesús literalmente iba a dar su vida por nosotros. También se le representa a María Magdalena de esta forma, es decir, con su cabellera, en el momento de la crucifixión, ¿no? Ella está, ¿no es cierto?, de pie junto a la cruz de Jesús, pero siempre se la representa, así como a la Virgen se la representa dueña de sí misma, ofreciendo, aceptando la voluntad de Dios. Siempre en María Magdalena se muestra un cierto trastorno, ¿no? Un cierto dolor excesivo, algo superior a las fuerzas, y por esa razón se la representa muchas veces tirada al pie de la cruz, muchas veces como besando la sangre que va derramándose en ese madero, y también, así como les digo, se la representa con los cabellos sueltos. También la María Magdalena está presente en el entierro de Jesús y se la representa de esta manera entre las mujeres que están en el entierro de Jesús y los hombres que están en el entierro de Jesús, que son el Nicodemo, José de Arimatea y San Juan el apóstol. Entre las mujeres aparece una mujer que no va a tener maforium, y en algunos casos en un icono que se llama frenos epitafión, que sería la lamentación en el sepulcro, María Magdalena está como tirándose de los pelos porque está desesperada, ¿no? Es decir, frente a la muerte de Jesús, no tiene consuelo, ¿no es cierto? Y entonces entre el grupo de las mujeres justamente se va a destacar por esa actitud. También va a estar representada de esta manera en un icono que es el encuentro de Jesús resucitado con ella. ¿Se acuerdan que ella muy de madrugada va con los ungüentos en un icono que se llama las miróforas, que son las que llevan los ungüentos? ¿Por qué? Porque Jesús muere a las 3 de la tarde del viernes. Con la primera estrella del viernes empieza el descanso sabático, con lo cual no se puede hacer nada. Eso habrá sido 6, 7 de la tarde. Es decir, que entre que Jesús murió y que Jesús fue enterrado hubo muy poquito tiempo. Hubo que pedir el permiso para bajarlo de la cruz, hubo que conseguir esa tela, que es la tela, la sábana santa, los santos sudarios, que serían los pañuelos que se pusieron sobre el rostro de Jesús, hubo que conseguir esa tumba que estaba
muy cerquita del Gólgota, de otra forma no hubieran llegado, ¿no es cierto? Y entonces lo entierran a Jesús muy rápidamente. Después viene el sábado, que ya les digo hay descanso, ese no se puede hacer nada, y después muy de madrugada el domingo ella sale medio a lo loco con otras mujeres, ¿no? ¿Quién nos va a correr la piedra del sepulcro? ¿Cómo iban a hacer ellas para entrar en el sepulcro si no tenían forma ni fuerza para correr esa piedra que era la puerta del sepulcro? Pero ellas iban con ungüentos, con bálsamos, para poder terminar de embalsamar, ¿no es cierto?, el cuerpo de Jesús, ¿no? Y por eso sigue este tema del frasco, ¿no es cierto?, de ese perfume costoso, de esas esencias, de esa mirra, ¿no es cierto?, de esos perfumes costosos con los cuales de alguna manera se detiene un poquito la corrupción de un cuerpo, y es como el último regalo que uno le puede hacer al cuerpo del amado, ¿no? Retrasarle un poquito la corrupción. Entonces ella va con las miróforas, ¿no es cierto? Va con un grupo de mujeres al sepulcro de Jesús y encuentra que el sepulcro está vacío y al Señor no lo encuentran. Y entonces ella se queda desesperada. Pero esto que les digo siempre parece como un poquito desequilibrada, pero es el desequilibrio de un alma que ama, ¿no es cierto? Y entonces ahí se le presenta un hombre que ella confunde con el hortelano, ¿no? El que guarda el huerto en el cual estaba la sepultura, y le pregunta si sabe dónde se han llevado el cuerpo del Señor. Y entonces no lo reconoce, y Jesús le dice María. Y ella le dice Rabni, que significa maestro. Y entonces evidentemente lo que ella quiso fue agarrarlo a Jesús por cómo es su personalidad, ¿no? Es decir, y Jesús le dice no li me tangere, ¿no es cierto? Es decir, no me toques. Y entonces ese nombre no li me tangere es el nombre también de otro ícono en el cual también María Magdalena aparece con sus pelos sin velo, y es ese momento tan lindo en que Jesús le dice a Magdalena que vaya y que anuncia a los hermanos que ella que lo ha visto, que ha resucitado y que los encontrará en Galilea, ¿no? Es decir, lo van a ver todos un día en Galilea nuevamente. Bueno, María Magdalena es entonces el primer apóstol, realmente, ¿no? La primera que anuncia ni más ni menos la resurrección de Jesús. No le creen. Ustedes saben que en el Imperio Romano existía 3 incapacidades jurídicas, ¿no? La incapacidad por la edad, que la tenían los menores, la incapacidad por la salud, que la tenían los discapacitados, y la incapacidad por el sexo, que la tenían las mujeres. Es decir, las mujeres no podían dar un testimonio válido en un juicio, no se creía en el testimonio de las mujeres, cosa de mujeres, ¿no es cierto? Y entonces los apóstoles escucharon, pero ciertamente no le creyeron demasiado. A pesar de eso, Pedro y Juan salieron los dos corriendo al sepulcro para ver si la cosa era como María Magdalena lo decía, y así encuentran el sepulcro vacío, pero después le creen al testimonio de Pedro, ¿no? No le creen al testimonio de María Magdalena. También eso nos habla de la misericordia de Dios, porque fíjense, eligió una incapaz de dar testimonio para dar testimonio, ¿no? Es decir, pero es así, ¿no? Por eso elige evidentemente unos pescadores para que sean los apóstoles, a unos pastorcitos en Fátima, y por eso me elige a mí, ¿no es cierto? Y los elige a ustedes, ¿no? Es decir, para dar testimonio de Jesús. Usa instrumentos sumamente frágiles. Y por eso el Papa Francisco, en el año de la misericordia, subió la categoría de la celebración de María Magdalena, que se celebra el 22 de julio,
a la categoría de fiesta, ¿no? Debería haber subido a la categoría de solemnidad, ¿no? Que es la que le corresponde a la celebración de los apóstoles. Pero bueno, dio un paso que es subirla de una memoria a una fiesta, porque quería mostrarnos, ¿no es cierto?, en la figura de María Magdalena, la misericordia de Dios, ¿no? Como Dios tiene su corazón hacia los míseros, ¿no? Misericordia, ¿no? Su corazón inclinado, ¿no es cierto?, a lo pequeño. Bueno, esto que yo les vengo hablando en general corresponde a la tradición bizantina, porque estamos leyendo el icono de María Magdalena o los iconos de María Magdalena, pero ustedes saben que en Oriente la tradición bizantina sigue hasta el día de hoy, ¿no? En la tradición rusa, en la tradición griega, pero en Occidente eso cambia, porque como no existe el Imperio Romano para mantener los cánones, entonces el arte va un poquito al vaivén de otros movimientos, ¿no? Y entonces va a ser primero románico, que es donde subsiste mayormente los elementos romanos, después va a ser gótico, que es donde emergen los nuevos elementos bárbaros, es decir, de los godos, y después va a haber un movimiento extraordinario en Occidente que se va a llamar el Renacimiento, que ahí sí va a cambiar totalmente, o no totalmente nunca se cambia, pero muy profundamente la iconografía. Sin embargo, siempre este tema del pelo, ¿no es cierto?, de María Magdalena va a ser quizás más por el tema de bonita, ¿no es cierto?, de atractiva, ¿no es cierto?, de sensual, pero siempre va a estar presente también en la tradición renacentista. Bueno, la leyenda nos dice que después de la crucifixión de Jesús y de su resurrección, María Magdalena fue a vivir una vida ascética, solitaria en el desierto, rezando y ayunando, que como no le importaban los objetos mundanos, que en su momento le habían importado tanto, los perfumes, las alhajas, las vestimentas, bueno, poco a poco esas vestimentas que ella tenía, que llevaba, ¿no es cierto?, se fueron ajando, se fueron rompiendo, y que entonces ella quedó desnuda totalmente y no se preocupó por taparse, y entonces Dios hizo crecer, ¿no es cierto?, un abundante pelo, no solamente en su cabellera, sino como si fuese una especie de vello que la cubrió totalmente para mantener su modestia, ¿no es cierto?, y no poder, porque evidentemente debe haber sido una mujer muy atractiva, no poder seducir, ¿no es cierto?, a alguna persona que la viera. Entonces, para proteger su modestia, su cabello corporal creció milagrosamente en abundancia. Bueno, la historia de ella también muchas veces se fusiona con la historia de una ermitaña que se llama Santa María Egipcíaca y que fue una prostituta del siglo IV que se convirtió también en ermitaña, y por eso muchas veces la iconografía de María Magdalena penitente en el desierto y de María Egipcíaca se confunden, ¿no es cierto? Pero María Magdalena es del siglo I y María Egipcíaca es del siglo IV. Bueno, la traducción también recuerda el momento de la asunción de María Magdalena a los cielos, es decir, que los ángeles vienen a llevar, ¿no es cierto?, a esa mujer que tanto amó Jesús, que fue tan amada por Jesús, ¿no es cierto?, y ese cuerpo que no es el cuerpo de la Inmaculada Concepción, ¿no es cierto?, un cuerpo sin mancha, ¿no?, sino que ese cuerpo de María Magdalena también fue llevado a los cielos por los ángeles, pero eso es solamente una tradición. Bueno, como reflexión les dejo algo que a mí me gusta mucho de María Magdalena y que evidentemente es una mujer que no mide. Eso se ve en San Pablo, por ejemplo, ¿no? San Pablo, antes y después de su conversión,
era un hombre que daba todo por algo, ¿no es cierto? Por su idea, por lo que entendía que era la verdad, ¿no? Y entonces María Magdalena también, ¿no? Evidentemente se entregó, ¿no es cierto? Se prostituyó, ¿no es cierto? Se dejó llevar, ¿no? Posiblemente mendigando amor, buscando amor detrás de espejitos de colores en los cuales no los iba a encontrar, pero cuando encontró lo que no es el espejito de color, sino lo que es la luz del mundo, ¿no? Jesucristo, la perla escondida, ¿no? El tesoro del cual nos habla en las parábolas del reino, entonces dejó todo y se entregó por entero a él, ¿no? Y esto aparece claramente en este tema del perfume que lleva, ¿no? Y esto, como le diría, de esa cierta exageración en sus conductas, ¿no? No es una mujer que mide, una mujer que es correcta, no es tibia, ciertamente, María Magdalena, y eso es algo hermoso. Recuerden, por ejemplo, a Pedro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? Hasta 7 veces. Y el Señor le dice, Pedro, hasta 70 veces 7, ¿no? Es decir, imagínense si el Señor nos perdonara 7 veces, estaríamos en el horno, ¿no? Y entonces no tenemos que ir calculando ni midiendo, porque el Señor no mide con nosotros. La actitud esta de anteponer la mujer que derrama este perfume con Judas, que dice eso se podría haber dado, se podría haber vendido y se podría haber dado a los pobres, no un hombre que mide y después lo entrega a Jesús por 30 monedas de plata, ¿no es cierto? Es decir, mucho menos que 300 denarios, ¿no? Esta mujer que estaba dispuesta a regalarle a Jesús 300 denarios, ese hombre que estaba dispuesto a venderlo a Jesús por 30 monedas, estaban ahí, una parecía la loca y el otro parecía el correcto, ¿no? Pero ciertamente el loco era Judas, ¿no es cierto?, que lo seguía a Jesús y en su corazón no terminaba de convertirse, ¿no? María ciertamente no tenía nada de loca. Y en esto es muy lindo, siempre los iconos son un espejo de Jesús. En este sentido, María Magdalena es un espejo de Jesús, porque ciertamente Jesús es el que se derrama sin medida, ¿no? Cada vez que nosotros recibimos la Eucaristía, recibimos cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él se entrega por completo por nosotros en cada Eucaristía, ¿no? Que nosotros vamos a ir midiendo lo que le devolvemos. Y Juan Pablo II, cuando nos habla del culto a la Eucaristía, recuerda este acto y recuerda la alabanza de Jesús para decir que podemos gastar en la liturgia, que podemos regalarle a Jesús en la liturgia las cosas más lindas, las iglesias más lindas, los vasos más lindos, las vestimentas más lindas, porque en realidad hacemos bien, ¿no es cierto?, en no estar midiendo en esas cosas de la liturgia, porque estamos justamente dándole un poquitito a Jesús de lo enorme que Él nos da. Bueno, espero que les sirva esta lectura del icono de María Magdalena, esa mujer con los cabellos al viento, pero esa mujer llena de amor en su corazón por Jesús. Vamos a darles la bendición para que esta bendición llegue a ustedes y a sus familias. Que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.